género. Ustedes en el nuevo código, en la parte de familia, ¿vieron alguna norma de perspectiva de género? Digo, pues yo he leído algunos artículos de autores de la reforma que dice el nuevo código de la parte de familia con perspectiva de género. Digo, ¿cuál es la perspectiva de género? ¿Dónde está? A ver, en alimento hay una perspectiva de género, en compensación económica hay una perspectiva de género, en responsabilidad parental hay una perspectiva, en régimen patrimonial del matrimonio. Estoy hablando de 4 instituciones en las cuales la jurisprudencia en estos 5 años de vigencia del código ha aplicado con perspectiva de género, trayendo a colación la Convención Internacional, no el código. Porque el código, cuando habla de las partes, habla de cónyuges, convivientes, sin distinguir el género o sexo, y cuando habla de la relación paterno-filial habla de progenitores. No hay una sola norma de protección a la mujer en su condición de perspectiva de género. Cuando habla atribución de la vivienda, habla de cónyuge y convivientes. No hay una presunción respecto de la mujer para esta situación de desigualdad que se genera en razón de la ruptura. Eso es perspectiva de género. Y digo, y esto me parece muy claro en lo que voy a decir, y evidente esta situación del discurso, en la cual ustedes lo habrán leído, habrán escuchado, que en el nuevo código se cita como perspectiva de género, estamos hablando de la parte de familia, el artículo 660 en la parte de responsabilidad parental, cuando dice, algo que decía la jurisprudencia, ahora lo dice la ley, dice tarea de cuidado personal. Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tiene un valor económico y constituye un aporte a su manutención. Y yo me sorprendo porque se enuncia como la norma que marca la perspectiva de género darle un valor económico a las tareas del hogar. Digo, ojo, bienvenido esto de darle un valor económico a las tareas del hogar. Pero justamente esto no es perspectiva de género, porque uno está acentuando o afirmando los roles. La perspectiva de género es superar el concepto de patriarcado. Es decir, poner en cuestionamiento en las relaciones de familia los roles precisamente. Y entonces si yo le digo a la mujer que le estoy reconociendo ese valor económico por las tareas del hogar, le estoy diciendo dedicate a las tareas del hogar. Es decir, lejos de replantear con perspectiva de género los roles, estoy legitimando. Entonces digo, ¿está bien darle un valor económico? Sí, pero no es el mejor ejemplo para hablar de perspectiva de género. Justamente es una cosa que tengo que tratar de no citar si quiero hablar de perspectiva de género. En ese contexto es importante destacar que esa desigualdad que hay desde el punto de vista real tiene que llevar a que desde lo formal la ley con la perspectiva de género la coloque en situación de protección. Bueno, en las relaciones de familia todas las normas son cónyuges, estamos hablando de la ley, en el código, cónyuges, convivientes o progenitores, o sea, en condición de igualdad. Claro, la igualdad formal, es decir, el código legitima la desigualdad real, porque coloca a los cónyuges, convivientes y relación paterno-filial en una igualdad formal que justamente es la que hay que cuestionar en ese sentido. Es más, cuando los convivientes habla de las uniones convivenciales y hace hincapié al pacto, dice el 513, dice autonomía de la voluntad de los convivientes, y lo habrán escuchado 10.000 veces, que se utiliza como situación, digamos, favorable a esa igualdad. Dice, las disposiciones de este título son aplicables a efecto pacto en contrario de los convivientes. El pacto de convivencia tiene que ver con esa igualdad de los convivientes. Igualdad de los convivientes cuando se produce la ruptura de la unión. ¿Quiénes son los que reclaman atribución del hogar? ¿Quiénes son los que reclaman compensación económica? Casi 100%. En el caso del régimen de bienes de cónyuges, en la liquidación por no tener la titularidad de los gananciales.
¿Quiénes son los que reclaman alimentos post-divorcio? El 95% mujeres. Entonces la pregunta, ¿están en condición de igualdad? Ese es el tema. Y hoy, en el nuevo código, pareciera el paraíso de los creyentes, la igualdad de las... No, justamente, la igualdad era hace 30 años, 40 años, cuando había salido la mujer de su condición de incapaz de hecho relativa, el 68, que le dio la plena igualdad. Entonces el discurso era igualdad de los cónyuges, en ese caso, bárbaro, perfecto. Igualdad en la patria potestad, en la vieja, perfecto. Hoy, en lo que nos atraviesa en el sentido nuevo no en el sentido del discurso que hay en la Argentina, nuevo, es justamente cuestionar la igualdad formal que establece la ley. Con la perspectiva de género, y la perspectiva de género significa colocar a ese vulnerable con situaciones de desigualdad. Cuando hablo de alimentos, cuando hablo de responsabilidad parental, cuando hablo de compensación económica, porque uno puede decir, no, pero en la Argentina no hay esta desigualdad, porque resulta que cuando yo voy a alimentos, cuando voy a régimen de bienes, cuando voy a compensación económica, reclaman 4 hombres o 5 hombres y 4 o 5 mujeres. Bueno, no habría. Ahora, yo me voy a la jurisprudencia argentina. Más allá de que todos sabemos que hoy hay una desigualdad. Pero digo, vamos al dato fáctico. En las causas judiciales de alimentos, ¿quién pide alimentos post separación? La mujer. ¿Cuántos casos ustedes conocen de hombres? Y será un caso excepcional. Compensación económica, lleva 5 años de vigencia en el nuevo código. ¡Oh, sorpresa! Los casos que se plantearon son la mujer cónyuge o conviviente. Entonces, ese es el contexto sociológico argentino. Yo no puedo colocar en una situación de igualdad. Y el discurso hoy, en el ámbito de familia, se jacta de hablar de la igualdad y de la autonomía de la voluntad. Bienvenido eso, a ver si se entiende. Nadie está en contra de la autonomía de la voluntad o la igualdad. Pero la realidad va a contramano. Porque esa igualdad yo puedo establecer entre iguales en una situación patrimonial o económica. Pero la realidad me demuestra lo contrario, que cuando se produce la ruptura de una familia, un divorcio o el cese de una unión convivencial, la que reclama, en la Argentina estamos hablando, la que reclama efectos patrimoniales y extrapatrimoniales y que tiene que ir a transitar a la justicia es la mujer. Bueno, esa es la perspectiva de género. Y la pregunta es, por suerte la jurisprudencia en estos 5 años ha hecho aplicación, pero por suerte digo, en casos también contados con la mano, porque lo cierto es que el código no tiene en la parte de familia un solo caso de perspectiva de género. Ni en la prueba, en la prueba que ha sido la ABC en otros países. En la prueba vamos a suponer hasta en la filiación. Cuando la mujer que tiene un hijo con un tercero tiene que ir a reclamarle a la justicia con acción para pedirle alimento provisorio y transitar por un proceso de reclamación de la filiación extramatrimonial. ¿Qué hace el padre? El supuesto padre se niega a la prueba biológica. Claro, el resultado final que le dice el abogado, mirá, se niega, va a ser una producción contraria, un indicio contrario a su situación. Perfecto. ¿Cuánto duró el juicio? 3 años. Y la mujer tuvo que transitar 3 años. En Perú, hace 20 años, que no había todavía perspectiva de género, en Perú, dado el ADN y los avances del ADN, estableció la inversión de la carga de la prueba. Eso hoy sería una perspectiva de género. En circunstancia concreta, unido a esto de la prueba que digo en filiación respecto al ADN. No, la mujer tiene que transitar este proceso de reclamación, pedir alimento, ni hablar de alimentos, la prueba, en la ejecución de sentencia. Esos son casos de la sociología en el derecho argentino. Y en este caso, digo, el juez de familia de Rosario salió en los medios como se inventó la pólvora. Ahora, fíjense que ese juez, miren el contexto de este caso, porque leyendo el caso digo, qué bárbaro esto. Entonces digo, primero, el juez competente fue civil,
porque ellos fueron a familia y dijeron, estoy incompetente porque se va a pedir un reclamo sobre los bienes, dado que el 528 dice que no tienen derecho a los bienes, tienen que pedir por el derecho común. Ahí ya tienen un primer problema, que el abordamiento de la problemática familiar es dado por un fuero ajeno a familia. Es decir, ya los convivientes se encuentran en una situación donde tienen que ir a debatir una problemática familiar en un fuero. El fuero es civil. Entonces ya el primer problema que pasó ahí en Rosario, que tuvieron que ir a un fuero civil. Por suerte le agarró este juez, porque imagínense otro juez civil y le dice, no, ustedes son convivientes, ¿qué van a ser? ¿Socios de sociedad de hecho? No, que es lo que le dice la mayoría, obviamente. Y en ese contexto, aplicando esto de la perspectiva de género, y fundamentalmente el principio del enriquecimiento sin causa, para dar solución y justicia al caso concreto. Pero todos son elementos extrafamiliares. Donde hay que avanzar es darle derechos de familia, que es lo que no les damos. Sí, perdón. Disculpe que no coloque la cámara, pero tengo poca señal. Sí. Si no me equivoco, la causa a la que usted se está refiriendo fue acá en la provincia de Neuquén, en realidad, la semana pasada, en la localidad de Rincón de los Sauces. Y No, esa es más nueva. esa es, Esa más pensé nueva que se que tiene estaba que ver con los refiriendo a bienes. ese. No, este es de Rosario, que Ajá. salió en los medios. Ahora se lo envío por WhatsApp. Buenísimo, no, esta porque que claro, decís justo en la es semana de fue ahora de estos 3 días anteriores. Sí, Sí, bueno, exactamente, esa fue de acá de de... Neuquén. Sí, me lo están por enviar, pero si vos tenés, porque esa de Neuquén ayer me envió de Sauce, ¿no? Sí, Rincón de los Me Sauces. envió, sí, me envió el abogado que cursó el año pasado un curso en Neuquén conmigo. Me dijo, doctor, yo planteé esto en la unión convivencial que había planteado ustedes respecto de los bienes, etcétera, y me dio el 50%. El abogado, Exactamente. el Sauce, el abogado y lo planteó. Digo, ese fallo todavía en el texto, digamos, sé cómo fue el tema, pero no lo tengo en concreto, y ahí le dio Me comprometo si logro conseguirlo en subirlo al grupo. Bueno, sí, eso es también en el caso que le dio por los principios generales una presunción de, digamos, como una sociedad de hecho, Tipo respecto de los bienes. compensación. Sí, sí. Exacto. Pero eso aplicando, por eso digo, aspectos de principios generales. Por eso es importante, porque hoy el abogado o la abogada y el cliente tiene que transitar todo un mecanismo judicial, etcétera, para ver si le reconocen. Estos casos que estamos hablando tuvieron la suerte que les reconoció, pero en la mayoría de los casos se quedan sin derechos. ¿Quién me va a hablar de avance del nuevo código? Cada vez hay más uniones convivenciales y cada vez tienen menos derechos en el sentido de los derechos patrimoniales, si no se casaron. Entonces, cada vez menos familias tienen protección de derechos patrimoniales. Y sin embargo, yo escucho el discurso, es tremendo. Y esto que le estoy diciendo, digo porque esto ya en la década del 90 yo decía que debe presumir una sociedad de hecho en el caso de las uniones, caso concubinato. Hablamos de lo que era concubinato. Imagínense ahora uno dice concubinato y dice, no vaya a decir concubinato. Nosotros en la década del 90 decíamos que los concubinos debían tener un derecho a una presunción de una sociedad de hecho por el 50% de los bienes adquiridos, etcétera, etcétera. Incluso por eso digo, antes de este fallo, antes de este artículo de la ley que escribirse de enriquecimiento sin causa, había un artículo por el 99, incluso un libro, escribimos liquidación de bien en el concubinato, imagínense, concubinato. 99, hace 21 años. En el 2003, la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, en base a un artículo justamente que nosotros habíamos dicho que ahí
se colocaba en situación de todos los reclamos de concubinos o uniones convivenciales, que eran la mujer. Porque nosotros lo que había hecho era un rastreo jurisprudencial de la década del 30 hasta el 90, y llamativamente todas eran mujeres. Y entonces decía que en ese contexto se colocaba en una situación, digamos, de desventaja una mujer que formó una familia no matrimonial, ¿no es cierto? Y en el 2003, la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, citando ese artículo, le dio el derecho y la presunción de la prueba, citando y diciendo que si no se daba esa presunción iba en contra de la mujer, citando ese artículo mío. Sí, hoy, 20 años después, ¿cuál sería el discurso? Perspectiva de género. Y estoy hablando de un hecho objetivo de 20 años de la jurisprudencia citando ese artículo. 20 años, por eso esto que estoy diciendo no es una cosa que digo, bueno, hablo de esto porque está de moda. De hecho, el primer artículo que yo escribí en la ley, cuando salió el anteproyecto en el 2012, de proyecto, justamente era con respecto a los bienes de las uniones convivenciales, diciendo no le da bienes, le coloca a una familia y sobre todo a la mujer en situación de desigualdad. Bienvenidos sean estos casos que ahora están saliendo, pero jurisprudenciales, porque la Argentina no tiene hoy en el nuevo Código Civil y Comercial un reconocimiento patrimonial de esta familia. Tiene que ir a la justicia a pelear para que le den, en los pocos casos que le dan. Por eso a mí cuando me hablan de que esto es progresista, digo, pobre el que cree esto. Porque en realidad, por eso digo, esta solución puede ser, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero si yo a esto le llamo que es progresista, es un discurso totalmente vacío de contenido. Y la realidad es que ahora les decimos familia a las uniones convivenciales, porque está claro que son familia, y pareciera que ese es el avance, pero sin derecho patrimonial. Esto lo tiene Uruguay. Copiemos al lado que está Uruguay, esto que estoy diciendo de Uruguay, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Chile, Brasil, Colombia, Perú. Perú lo tiene en el código peruano, que es conservador en familia, tiene la presunción de los bienes. Y digo, bueno, a ver si se dan cuenta, por lo menos con la perspectiva de género, que les caiga la ficha con el tema de perspectiva de género, a ver si ven esa realidad. Claro, el problema es que esta perspectiva de género, como en este caso Rosario, tiene que transitar por todo un proceso judicial y se le reconoce a uno y sale por la televisión. Y entonces alguno va a decir, bueno, ahora ya se le reconoce a la mujer, entonces no. Esto justamente lo que legitima es que no tiene derechos, que tiene que ir a transitar por la vía judicial para que le den por otro lado y subsanen esa desigualdad o esa situación por fuera del derecho de familia. Eso es lo que los profesionales tienen que tratar de plantear esta circunstancia, si es que uno está de acuerdo, digamos, con darle estos derechos, porque uno puede decir, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, está claro que la forma de familia es el matrimonio, entonces es lógico y coherente con este discurso. Ahora, si las uniones convivenciales son familia, esos derechos tienen que tener, porque son los derechos de una familia, el ABC de estos derechos. Y de alimentos. Hoy en el derecho argentino, en el nuevo Código Civil y Comercial, las uniones convivenciales post-cese no tienen alimentos. O sea, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Alimentos que ya no solamente están involucrados en derecho de familia, sino con derecho humano, porque tiene que ver con un nivel de subsistencia básica. Bueno, en las uniones convivenciales que son familia, hoy no tiene alimento post-cese. Que obviamente lo tiene el matrimonio, ¿no? Desde antes del código, ahora el nuevo código.
Estamos hablando de un derecho humano básico y fundamental. Entonces, la pregunta o la reflexión es, ¿les parece que esto es un avance? Y es como que estaríamos totalmente engañados, que es lo que yo creo que la gente está totalmente engañada. Está claro que yo viví 30 años en unión convivencial con una persona, nos separamos y no tengo la posibilidad, fuimos familia, sí, el Estado me dice, ustedes son familia, bárbaro, 30 años, nos separamos, yo soy discapacitado, además discapacitado, mujer, cesó la unión convivencial y le pido alimento porque me dediqué a las tareas del hogar y me dice, no, usted lo único que puede pedir eventualmente una compensación económica. Pero alimento, porque alimento yo necesito para vivir ahora, una compensación económica, un juicio, que me puede llevar 2, 3, 4 años. ¿Y qué hago yo después de 2, 3, 4 años? ¿Me muero de hambre? Quiero pedir alimentos. A ver, en el nuevo código, no hay alimentos. Claro, imagínense un cliente que viene y les pregunta esto, y ustedes le dicen esto. El cliente le dice, este no sabe nada. Este se quedó con el código de Vélez. Ahora, la realidad es esa. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar es, ¿estamos de acuerdo con esto o no? Si estamos de acuerdo, entonces lo que tenemos que tener claro es que legitimamos un orden clásico de familia. No podemos entrar entonces a un discurso y decir, bueno, formas de familia, ampliación de derechos, democratización de la familia, reconocimiento. Entonces digo, vamos, dame derechos y después háblame de familia. Todavía no hay ni un juez que declare la inconstitucionalidad por omisión, por lo menos. Digo, ¿por qué por omisión? Porque si a mí el Estado me dice que soy familia, ¿cómo no me va a dar un derecho humano a alimento? Digo, alimento porque necesidades básicas que hacen a la subsistencia de la persona. O sea, está involucrado no solamente un concepto de familia, sino derecho humano, el ABC de los derechos humanos, y sobre el cual nació hace 35 años en la ley el derecho de pensión de los convivientes. Porque el derecho de pensión de los convivientes a nivel nacional nace por una naturaleza asistencial. Entendido de que si yo al momento de la muerte del causante estaba conviviendo con una persona en relación de pareja, concubinato, en esa época, como no tenía título, no me había casado, en realidad esa muerte, si él tenía ingreso y ejercía, mire, ojalá yo aplicara la perspectiva de género hace 35 años, mucho más avanzada que hoy, en familia. Porque en esas condiciones quedaba la persona, normalmente la mujer, y sobre eso nació los casos jurisprudenciales, darle un derecho a pensión porque tiene naturaleza asistencial, porque esa familia, que no se llamaba familia así, porque era una cosa extramatrimonial, esa familia estaba sentada sobre el ingreso de esta persona. Y entonces la muerte de ella la coloca, en este caso, estado de indefensión. No había convención de vulnerables como el caso de esto, el caso de la mujer, no había nada. No se le reconocía el concepto de familia, las uniones convivenciales. Y sin embargo, en el derecho argentino en 1985, previo a la reforma constitucional de 94, en el 85, cuando no había ni siquiera todavía en Argentina divorcio vincular, se incluyó el derecho de pensión de los convivientes por naturaleza asistencial. Ese concepto de familia del 85, aplicado hoy a las uniones convivenciales en alimentos, es superior. Doctor. Porque hoy, reconociéndole el concepto de familia, estando legislado en un título de uniones convivenciales, pasando por los tratados internacionales de derechos humanos, lo concreto que tenemos que tener bien claro es que no le reconoce alimentos post-cese derivados de las uniones convivenciales. Y sí, obviamente, pensión de hace rato. Sí. ¿Daniela iba a decir algo? Sí. ¿No se podría aplicar el principio de solidaridad familiar teniendo en cuenta que la unión convivencial es un tipo de familia? Sí, pero digamos, por ahí lo de solidaridad familiar puede ser más abstracto.
yo voy a situaciones que uno puede invocar mucho más concreto, digamos, que haría dentro del esquema de, obviamente, de solidaridad familiar. Pero eso es lo que hoy un profesional tiene que tratar de, o sea, saber los derechos que hay o están en el código para tratar de replantear, si es que estamos de acuerdo, para plantear. Porque uno planteando esto, o mejor dicho, para plantear tiene que saber dónde está parado. Y dónde está parado significa que deje de consumir el discurso de que esto parece, este código parece que es de avanzada 100 años. Porque ahí ya estamos en problemas, pues entonces esto es bárbaro. Entonces, si yo ya tengo la concepción de lo que estamos hablando, yo como operador podría llegar a plantear y cuestionar esto, porque yo elaborando esto a un juez y leyendo el juez esto que le estoy diciendo, podría decir, sí, la verdad que tiene razón. ¿Cómo esta persona en estas condiciones, si todos estamos de acuerdo con la reforma constitucional, con un concepto amplio de familia, con la ampliación de derechos, etcétera, cómo puede ser que este conviviente, traducido al caso concreto, no tenga una fuente alimentaria en el caso concreto en el código? Y entonces yo creo que más de un juez va a decir, sí, sí, esto es inconstitucional. Pero para eso yo tengo que saber de qué estamos hablando y dónde estamos parados, porque si no, ¿qué es lo que yo creo es el mayor problema hoy en el derecho argentino? Es decir, reitero, yo lo que normalmente escucho o leo a veces en situaciones como que si esto dice algo que no dice el código y no me da el derecho. O sea, desde el punto de vista de las palabras, de los términos, del discurso, va. Es extraordinario, porque estamos todos de acuerdo con el discurso. Pero cuando nos vamos al reclamo de este derecho, viene ese cliente y me dice, yo quiero alimento después de 30 años que viví en estas condiciones, fue familia mía. Es más, mire, nosotros nos registramos. Le pongo un ejemplo mucho más absurdo todavía. Estuvimos en unión convivencial registrado en el Estado. Es decir, el Estado, además de decirme a mí que soy familia, me registró como una familia. Y después de 30 años que nos separamos, yo no tengo medios, no tengo posibilidad de procurármelo por mí mismo y además soy discapacitado. Le agrego esta condición a esta situación. Digo, ¿cómo no voy a tener como fuente alimentaria eventual a mi ex conviviente? ¿Y qué le va a decir el abogado? ¿Y usted se casó? ¿Y por qué me dice me casé? Sí, porque si se casó, tiene alimento. Postdivorcio 434. Entonces, ¿qué es lo que yo vuelvo? Al viejo modelo familiar. Lo que le estoy diciendo es, viste, vos querías tener derecho, casate. Y entonces digo, no, pero yo podía elegir. Sí, bueno, elegir, podemos elegir todo. Entonces quiere decir que no podía elegir. Claro que no podía elegir. Porque la elección está dada sobre la base de derechos. Entonces el Estado a mí no me puede decir, yo puedo elegir entre modelos. No, no, no. Para yo poder elegir entre modelos familiares, yo tengo que tener derechos de todos esos modelos familiares, porque si no, no hay opción o no hay elección, o la elección ya es filosófica, digamos, en cuanto a la libertad de que nadie me puede obligar a casarme o a no casarme, eso sí. Pero si yo no tengo derecho, entonces no tengo opción. Ahora, el resultado final de esto es eso. Esa persona en estas condiciones hoy no tiene este derecho. Entonces uno dice, bueno, tenemos un concepto avanzado de familia. Y es un concepto, una idea más teórica que efectiva y concreta y de derechos en este caso. Y digo, ojo, porque en la Argentina cada vez aumenta más las uniones convivenciales. Por lo tanto, la gravedad aumenta porque cada vez más familias, entre comillas, tienen, frente a la ruptura, menos derechos. Entonces el Estado, en lugar de ampliar los modelos familiares con más derechos, lo que hace es mantener el discurso diciendo, fíjense, no, acá está la institución matrimonial.
el que vino acá a casarse es porque quiere derechos. Y el que no se casó es porque no quiere derechos. Ese es el discurso de hoy. Que es mucho más perverso que antes, por supuesto. ¿Por qué? Porque le hace creer a la persona que hizo mal las cosas. Dice, viste, porque no te casaste, no tenés estos derechos. No, lo que tiene que hacer el Estado es darle derecho a esos modelos familiares. No decirle por qué no te viniste a casar. Porque si yo le digo, si vos no te viniste a casar, no tenés estos derechos, porque estoy partiendo de un modelo único con derechos. Que es lo que estoy tratando de que cuestionemos. Si estamos todos de acuerdo que hay varias formas de familia, hay varias formas de familia con derechos. Si no, es una cosa que no tiene... Yo le puedo decir a un vecino, ¿a cuánta gente de referencia afectiva usted le dice, esta es familia para mí? Sí, uno cuando dice eso, pero sabe el alcance que le da eso, que es más afectivo, etc. Entonces yo le digo, a lo mejor un amigo, lo presento y digo, este es una familia para mí, pero yo sé que el alcance no es que va a tener un derecho a la vivienda, un derecho sucesorio, etc. Eso está claro. Ahora, lo que el Estado le dice a la unión de convivencia, ustedes son familia. Pero si no me da derecho, es como si me diga usted, es como un vecino, con respecto a los derechos que reclama, y digo los derechos que reclama que son patrimoniales, los otros bienvenidos sea, y algunos derechos que vamos a ver que tienen, bienvenido sea, pero digo, no son los que hacen a la esencia del sistema. Por eso la diferencia en derechos del matrimonio y de la unión convencional argentina sigue siendo abismal. Y la persona que no se casó, más vale que no se separe. Porque el modelo familiar, si yo me voy a vivir con una persona y no me casé, si se produce la ruptura de ese modelo familiar y es mujer, está perdida, pero está en las peores condiciones que puede estar. Si duró toda la vida, bueno, y si duró toda la vida y se murió ella, porque si se le muere el conviviente, tampoco tiene derecho hereditario, o sea, a ver si se entiende. Esa es la traducción concreta cuando hablamos si tiene o no tiene derechos, que es lo que vale. En cambio, si yo me casé, tengo todo un sistema de protección de derechos cada vez mayor. Ahora, la gente no percibe esa diferencia en la práctica. La gente cree otra cosa. La gente al revés cree que después de una cierta cantidad de años en la unión convivencial es como si se hubiese casado, confundiendo con el derecho de pensión. Y entonces cree que tiene todos los otros derechos. Y ahí está el problema. Y ahí está el desamparo real, concreto de estas situaciones, todos estos casos que salen en los medios, que se da, es de la mujer, y la mujer que triunfó. Digo que triunfó porque en la mayoría de los casos no se le da derecho. Ese es el contexto sociológico de esta realidad. Entonces, tenemos que partir de esa realidad para saber de qué estamos hablando en el derecho argentino. Y yo no sé cuál sensación tienen ustedes, pero en este ámbito muchas veces pareciera que se plantea otra cosa, otro escenario. Y cuando vamos a la práctica, nos encontramos contra una pared, porque dice, bueno, esto es bárbaro, pero ¿y acá este se quedó en la calle? En realidad un poco lo que de algo que parece... es eso, lo que estamos viviendo es la dicotomía entre lo que vemos en los tribunales y lo que vemos en la calle. Entonces la gente empieza a descreer de la justicia, porque del Poder Judicial, porque el Poder Judicial mira por otro lado, camina por otro lado. Pero también tenemos que hacer nuestra reflexión nosotros como operadores de la justicia, porque en realidad, si bien la ley es difícil, la convención está, y cuando nosotros vamos y pedimos la convención, muchas veces, al menos a mí el año pasado me ha pasado en varias ocasiones, que el operador judicial me dice, sí, la verdad, tiene razón, y me lo dan. El tema es como que tenemos que replantearnos nosotros
los que estamos de este lado de la trinchera, los que somos abogados de trinchera, ¿no es cierto? Pedirlo, porque cuando pedimos la inconvencionalidad, no la inconstitucionalidad para que no sea tan complicado, asustadizo, angustioso y tantas cosas más, al menos la inconvencionalidad y pedirlo. Nosotros tenemos un fallo con algunas de las chicas que también están acá, donde el juez de control fue en este caso, no fue familia, pero el juez de control dijo, no, en realidad la inconvencionalidad sí corresponde y vamos por ahí. Y entonces está bueno que uno se lo plantee, porque si uno no lo plantea no cambia nada. Claro, por eso digo, es importante plantearlo porque si no queda sin derecho. Porque no está reconocido. Aún lo que parece obvio en este caso. Sobre todo, fíjense que en uniones convivenciales, además de los derechos, los pocos derechos que tiene en la parte de familia, que después va a haber los efectos del cese de la unión convivencial, para estar en unión convivencial, es decir, para tener además esos pocos derechos, entre los requisitos no tiene que haber habido impedimento de ligamen. No tiene que haber habido impedimento de ligamen. El 510 establece entre uno de los requisitos no tener impedimento de ligamen. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas personas en las cuales, esas uniones de pareja, en las cuales uno o ambos tienen impedimento de ligamen, o sea, estaba casado, digo, esto hay muchos casos, estaban casados una unión y no se divorciaron, o sea, estaban separados de hecho, y van a formar una nueva familia, no son familia, aunque vivan 20 años o 30 años. Es decir, no pueden reclamar, no ya alimentos, subvenciones, porque no tiene ninguna unión convivencial, sino de los derechos que tienen las uniones convivenciales, atribución de la vivienda, aunque sea por 2 años o máximo, y compensación económica, que serían de los pocos derechos que tienen. Ni eso puede reclamar. Ni eso, a ver si se entiende, esas familias no son familias reconocidas por el ordenamiento jurídico, ni aún para la protección de la vivienda, que involucra además un derecho humano básico y fundamental. A ver, yo me fui a vivir con una mujer que estaba casada y se separó de hecho con el marido. No hizo el divorcio, nunca más lo vio al marido, se va a vivir conmigo durante 20 años. 20 años. La pregunta que yo le hago, ¿formamos una familia? Sí, yo además la presento como mi pareja, mi conviviente. Muy bien. Después de 20 años, ya sea en forma unilateral o de común acuerdo, hacemos cesar la unión. Esto se terminó después de 20 años. Perfecto, estamos viviendo en un departamento mío. Entonces le digo, bueno, esto se terminó. Digo, te tenés que ir. Y me dice, oh, no, pero yo no tengo dónde irme. Me dice, aparte, dice, yo estoy viviendo acá hace 20 años. 20 años en unión convivencial. No, te tenés que ir. Entonces ella se va a un abogado. Y dice, mire, le cuenta la historia. Dice, yo estoy casado, separado de hecho, me fui a formar una nueva familia con mi nuevo conviviente, de la cual estoy en convivencia. Y en realidad se terminó esta unión. Pero el tema es que estamos viviendo en la casa de él, o el departamento de él, y yo no tengo dónde ir. Si yo puedo pedir por unión convivencial la vivienda. Entonces el abogado le dice, bueno, usted está separado de hecho de su anterior matrimonio. Dice, no, entonces no está en unión convivencial en términos jurídicos. No puede pedir la atribución de la vivienda. Está peor que el usurpador. Porque el usurpador, capaz por prescripción adquisitiva, se queda con la casa. Yo hace 20 años que estoy viviendo en esa condición y estoy en la peor situación. No tengo el derecho a la vivienda. ¿Qué tiene que ver que tenga impedimento de ligamen? Un poco más el Estado me dice, usted se fue a vivir con una persona que estaba casada, separada, de hecho, váyase preso. Faltaba eso. Porque imagínense que le hace perder un derecho humano a la persona. A lo mejor si va preso tiene más derecho humano. Pero en este caso, digo, esta persona que va a formar una familia no tiene el derecho humano a la vivienda porque resulta que no se divorció de un anterior matrimonio. Claro, esto puesto hace 80 años, y sí, no, porque el concubinato es ilegal, inmoral,
contrario a las buenas costumbres. Bueno, estamos de acuerdo, 80, 90. Ahora, esto es hoy en el 2021 en la Argentina, de acuerdo al nuevo código. Si yo le explico esto al cliente, me dice el doctor, bueno, está bien, después vengo. Y cuando sale, dice, este no es abogado, este es cualquier cosa, lo que me está diciendo. Ahora, se va 3, 4, 5 abogados, le dicen lo mismo, y le dicen, yo viví engañado. Claro, vivió engañado, que es la peor situación en la cual está. Creía que tenía derecho, etcétera, etcétera. Y todos los abogados que pasó, dice, la verdad que es injusto esto. Sí, pero esto es lo que dice el código. Perfecto, entonces de esto estamos hablando. Si nos parece que este régimen es acorde a un Estado constitucional de derecho hoy de conformidad con los tratados internacionales. Y entonces, o estamos en un discurso que decimos lo que decimos y no contratamos la realidad, o estamos engañados, que están los dos casos, porque están algunos que están en el discurso y dicen, esto así, bueno. Y otros que en la buena fe están engañados, y otros que saben y dicen que es peor a lo mejor, porque saben que tiene un sistema de desprotección, pero digo, pongo este ejemplo porque esto, digo, es así. No es que es una interpretación que estoy haciendo, no tiene el derecho. Es más, en esos 20 años dice, bueno, me quedo sin la vivienda, doctor, porque yo estoy casada, separado de hecho. Pero yo le explico, yo vivía, una me dijo que era en Neuquén, ¿no? Supóngase. Entonces, yo conocí a una persona de Neuquén y dije que hace 20 años que venga a vivir a Capital porque yo tengo una profesión, etcétera. Se vino ella de Neuquén a vivir en Capital. Es decir, el caso que estamos hablando es de esta persona. Y dice, doctor, yo no tengo la vivienda, bueno, voy a tener que volver a Neuquén. Dice, pero le cuento esta situación. Le digo, yo durante los 20 años, yo en Neuquén ejercía la profesión, era abogada. Y cuando fui a vivir con esta persona, como tenía un buen ingreso, etcétera, estoy hablando de casos reales incluso, jurisprudenciales de este año y en periodo de pandemia, en estos 20 años yo no solamente que dejé mi profesión, sino que además me dediqué a las tareas del hogar, porque él me dijo, ¿para qué te vas a dedicar a la profesión? Aparte vos estás en otra ciudad, estate acá en el hogar conyugal, en el hogar convivencial, perdón. Muy bien, durante 20 años se dedicó a las tareas del hogar. Entonces le dice al abogado, dice, bueno, no tengo el derecho a la vivienda, doctor, bueno, voy a reclamar una compensación económica por las tareas que desarrollé, porque dejé mi profesión, etc. Y le dice el abogado, lo mismo, usted no está en unión convivencial y no le corresponde la compensación económica. O sea, tiene que quedar claro que no tiene compensación económica, porque resulta que estaba casada, separada de hecho, y la pregunta es, ¿qué tiene que ver? A lo mejor si hubiera cometido un delito estaba en mejores condiciones. Por eso digo, la ironía de todo esto, porque si ella mató a alguien, como unión convivencial tendría a lo mejor una derecha. Porque fíjense, pongo esto del ejemplo del delito, porque digo, pareciera ser que es mucho más grave esto, que no se haya divorciado de su anterior matrimonio, porque la ley entonces, como tenía impedimento de ligamento, le hace perder un derecho humano y básico y fundamental. Por eso digo, la traducción ideológica de esto es esto. Esto es lo que yo tengo que desmembrar o desarticular para saber de lo que estamos hablando, para después decir, bueno, ¿estamos de acuerdo con esto o no estamos de acuerdo con esto? Pero a mí me parece que hay toda una construcción ideológica, intencional o no, eso lo dejo para cada caso, que en realidad me describe todo un régimen que no está en el código. Y todos estos casos que estoy hablando de casos reales, porque me dice, pero está poniendo un caso. No, estoy poniendo casos totalmente reales, concretos de la jurisprudencia, donde le dijo, no tiene ningún derecho. Y entonces el doctor dice, ¿qué puedo hacer? Me dice, le dice al abogado, bueno, mire, lo único que puede pedir es un derecho de pensión. Porque lee la ley previsional y aún teniendo impedimento de ligamen tiene este derecho. Y dice, doctor, ¿desde cuándo se incluyó el derecho de pensión
incluso habiendo impedimento de ligamen. Y en 1985, le digo, qué avanzado, le digo, sí, sí. O sea, el único derecho que tiene está fuera del derecho de familia y que se le dio en el año 1985. Y nosotros, 30 años después, 95, 2005, 2015, pasamos por un nuevo Código Civil y Comercial, le reconocimos el carácter de familia, que no lo tenía en el 85, y resulta que no tiene los derechos de una familia. Compensación económica y vivienda, ABC de los derechos humanos. Y tiene el derecho de pensión. Dice, me vuelvo a Neuquén con el que sea con la pensión. Y voy a esperar una nueva reforma, dice, a ver si puedo formar una nueva familia. Pero en Neuquén, dice, no ha de ser que me quede después acá en Capital sin... Es decir, en el ejemplo lo que estoy traduciendo es de lo que estamos hablando. Porque si no es como que queda, parece como una calificación, una cosa abstracta o teórica, etc. Y entonces eso es lo que pasa hoy en la vida cotidiana. Y eso es lo que tenemos que revisar, si desde el ambiente jurídico o desde nuestra creencia jurídica, es acorde esto a una realidad y a muchos derechos y convenciones que todos los días citamos, que estamos todos de acuerdo, etc., pero que en realidad se queda sin derecho. Y es una condición tan básica y tan elemental que no admite discusión. No. El impedimento de ligamen puede ser válido para no registrar la unión, en el entendimiento de que el Estado no podría tener a la vez un matrimonio vigente y una unión convivencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿No es cierto? Ahora, que yo no me pueda registrar a través de una unión convivencial registrada, que sería razonable que me diga, usted está casado y no se divorció, no se puede registrar. Eso es una cosa. Y que me diga que yo en los hechos, si formé una familia, o sea, unión convivencial no registrada o de hecho, no tenga el derecho de una familia. Porque si yo le digo, yo me fui a vivir con esta persona, una unión singular, notoria, pública, hay un proyecto de vida común, más de 2 años, digo, formamos una familia, tengo que tener estos derechos. La pregunta sería, ¿en qué importa acá, en esta situación de hecho, si tiene o no tiene impedimento de ligamen? Debiera ser irrelevante. Debiera ser irrelevante. Es más, cuando digo en esta situación, fíjense que si esa persona de Neuquén resulta que en lugar de yo separarme, me atropella un auto y muero por accidente de tránsito, se va al abogado a ver si puede reclamar por daño y perjuicio, fuera del derecho de familia, por daño y perjuicio. Fíjense que en el viejo código se discutía si el concubino tenía legitimación activa, o la concubina, si tenía la legitimación activa para demandar por los principios generales, daño y perjuicio. Por el 1078, el daño moral no, porque solamente le daban los herederos forzosos, que aún así se planteó en su momento la inconstitucionalidad. Pero vamos al daño material. Ahí la postura mayoritaria decía que el conviviente sí tiene legitimación de daño y perjuicio para reclamar por los principios generales y se acredita el daño. Y una postura minoritaria decía no, si es conviviente o concubino, entonces no tiene legitimación. Bueno, en eso se discutía. Pero ahora el nuevo código, el mismo código que estamos hablando en la parte de familia, en la parte de daños, en el artículo 1741, fíjense qué dice: está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo, obviamente. Ahí no hay problema. Si del hecho resulta su muerte, que es lo que nos interesa acá, o sufre gran discapacidad, también tiene legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. En la jurisprudencia de estos 5 años, unánimemente la doctrina y la jurisprudencia entendió que tiene y entiende
que tiene legitimación activa para reclamar por daño y perjuicio por los principios generales, incluso superando la frontera de daño material y moral que se hacía antes, y en este caso por la reparación integral, el conviviente. La pregunta es, ¿avanzamos? Sí, claro, porque antes discutíamos en daños, fuera del derecho de familia, si el conviviente o concubino o unión convivencial tenía legitimación activa, antes yo tenía que entrar a discutir. Ahora, por el 1741, me da la legitimación activa para el daño, pero además por la reparación integral. Entonces digo, ¿avanzamos? Sí, perfecto. Muy bien. Y en ese caso, tiene un derecho, esta persona de Neuquén que decía que no tiene ningún derecho de familia por tener impedimento de ligamen. Y dice, doctor, pero yo tengo impedimento de ligamen. A ver, dicen daño, me voy a todas las doctrinas de jurisprudencia. Ninguno exige no tener impedimento de ligamen. Ninguno. Basado en el 1741. Ah, pero sí, entonces es preferible que se muera en un accidente. A que se muera. Naturalmente, porque me voy a la subvención y me dicen, no, usted no se casó. Pero si lo atropella un auto, que sería accidente de tránsito, los casos más comunes de daño, bienvenido sea porque tiene derecho, pero por fuera del derecho de familia. Y dentro de daño, dice, espere, dice, vamos a pedir daño y perjuicio. Pero fíjense la sorpresa en 1745. Ese mismo abogado le dice, en caso de muerte, la indemnización debe consistir, inciso A, los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la víctima. El derecho a repartirlo incumbe a los que pague, etcétera, eso no interesa. Vamos al B, que es lo que nos interesa acá. El B del 1745, en daños, dice, con respecto al rubro de la indemnización, dice, lo necesario para alimentos del cónyuge, del conviviente. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. En daños, el mismo código le reconoce en el rubro indemnizatorio para los alimentos al conviviente y no en el derecho de familia. Por eso digo, en una situación de esta que explicaba recién, es preferible que la atropelle un auto y no que me separe. Porque si me separo bien, le puedo pedir alimento, compensación económica, nada, si tengo impedimento de ligamen. Y si tengo impedimento de ligamen, me voy por daño, por fuera del derecho de familia y tengo todos estos derechos. ¿Progresó el derecho de daño en relación a un concepto de familia actual? Sí. Y en la parte del derecho de familia, estamos en el discurso. Estamos en el discurso porque no tienen ninguno de los derechos de familia ni de la vivienda, el que tiene impedimento de ligamen. Por eso digo, a mí me parece genial el discurso porque hay muchos que se creyeron todo esto y tienen como un chip así de reproducir constitucionalización del derecho privado, ampliación de derechos, etc. Sí, es bárbaro todo eso, digo. Pero resulta que la persona se queda sin derecho. Entonces, si yo leo el 1741, 1742, en daño, que es estrictamente patrimonial, hay una actualización del concepto de familia, incluyendo al conviviente. Y tiene que ver con un concepto constitucional de familia. Y ahí no distingue entre tener impedimento de ligamen, no tener impedimento de ligamen, como debe ser. Y cuando me voy a familia para darme derecho, me empieza a discriminar. Y entonces digo, ¿dónde están los modelos familiares? Ahí, en el discurso, digo, a ver si entendés. Cuando vos vas a reclamar derecho, sentate. ¿Cumpliste con este requisito? ¿Cumpliste con este requisito? No. Estoy traduciendo un ejemplo claro, contundente, en el mismo código, de la comparación. Perdón, Sí, disculpe doctor, sí. ¿no cree que tiene que ver con lo que hablábamos la clase anterior, con que hubo una cuestión política de la Iglesia de por medio en este reconocimiento? Sí, una parte sí. Digo una parte sí, porque si usted me plantea con respecto a afiliación, por ejemplo, se sacó la gestación por sustitución, que estaba en el anteproyecto como una norma, digamos, había un artículo. Pero si usted me pregunta de uniones convivenciales, le digo que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se cambió nada del originario. Ojo, este modelo que estamos hablando de unión convivencial, el modelo
del proyecto de los autores originarios. Y ahí no puede haber influido la Iglesia. Exactamente. No se puede atribuir. La influencia de la Iglesia puede haber sido atribuible en otros aspectos que se sacó, pero no en uniones convivenciales que no cambió nada. Claro, porque si yo soy de la Iglesia y veo esto, digo, este es el modelo. Porque una forma elegante de, en lugar de decirle, o te casás o tenés derechos, como le dice la Iglesia fuertemente, entonces dice, oh, yo me quedo fuera del sistema. Este otro discurso le dice, bueno, vos en ejercicio de la autonomía de la voluntad te podés casar o no casar. Sí, hasta ahí está bárbaro. Qué bárbaro, ahora la autonomía de la voluntad y la elección. Sí, pero si elegiste uniones convivenciales, no tenés un montón de derechos, entonces no. Esa es la parte que no se lo cuenta a nadie. Porque vuelvo a repetir, en uniones convivenciales se resalta mucho el tema de la autonomía de la voluntad, que es válida y no pongo en discusión, pero digo, si la autonomía de la voluntad me sirve para hacerme perder derechos, no sirve. Y yo creo que en el contexto del título de las uniones convivenciales en familia, claramente hay una restricción y una categoría que se marca con el matrimonio, que no se marca fuera, en el mismo código, fuera de las relaciones familiares. Por eso es mucho más evidente o notorio, por ejemplo, esto que estoy diciendo. Y aún esto digo de daño, ni hablar fuera del código, pero aún dentro del mismo código, en el artículo 61, no sé, creo que hacíamos referencia a la primera clase de las exequias del causante, que en Civil 1, en los derechos personalísimos, que fue un gran avance del nuevo código tener un título de derechos personalísimos, el último artículo de derechos personalísimos, en el artículo 61, el último artículo del título de derechos personalísimos, justamente fíjense que resuelve una cuestión que tiene que ver con quién dispone de las exequias. La primera parte, lógicamente, como derecho personalísimo, dice la persona plenamente capaz puede disponer por cualquier forma, modo y circunstancia de su exequia e inhumación, así como la dación de toda parte de su cuerpo, órgano, etc. Claramente el que decide es en vida la persona y se le reconoce como un derecho personalísimo. Ahora, lo que nos importa acá es si no dispuso la persona en vida. ¿A quién le corresponde? Y entonces dice, si la voluntad del fallecido no ha sido expresada, o esta no es presumida, o sea, no dijo nada, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes según el orden del sucesorio. O sea, lo coloca al conviviente a la altura del cónyuge, correctamente en un modelo de familia. Es decir, ¿quién resuelve con las exequias? Si lo vamos a enterrar, lo vamos a cremar, etcétera, etcétera. El conviviente. ¿Tiene que ver con un concepto de familia actual? Sí. ¿Dónde estamos en Civil 1? Entonces yo dispuse la exequia, incluso antes que los hijos. Y esta persona que estaba en Neuquén, si tenía hijos, y se murió mi conviviente, yo dispongo de las exequias y la entierro, en contra de los hijos que dicen que hay que cremarla. Muy bien. Entonces yo dispongo del cuerpo. Como yo soy el conviviente al momento de la muerte del causante, me da ese concepto o ese derecho para disponer de las exequias en estas circunstancias que estamos hablando. Perfecto. Dispuse del cuerpo, la enterré cerca de donde vivo para ir a visitarla, etc. Muy bien. Cuando yo voy a reclamar un derecho de familia, después de los 9 días de luto y llanto, etc., digo, voy a abrir la sucesión. Me voy al abogado y le digo, bueno, a ver, le cuento mi historia. Le cuento toda la historia. Estoy en contra de los hijos porque ellos querían hacer tal cosa. El que decidí fui yo. Perfecto. Entonces le digo al abogado después de un mes, 2 meses, digo, bueno, voy a abrir la sucesión. Y dice el abogado, no, ¿usted se casó con él? No, yo soy familia, por unión convivencial. No, entonces no tiene... pero si yo lo enterré, si yo dispuse del cuerpo, y digo, y doctor, ¿quién me hereda? Los hijos.
¿Cómo los hijos? Si yo soy el que decido o que decidí ya sobre las exequias, antes que los hijos, incluso estando en contra de los hijos, prevalece el conviviente, por el 61. Y cuando me voy al derecho de familia, yo, conviviente, ni existo. Porque en el orden sucesorio son los descendientes, ascendientes, cónyuges y colaterales, hasta el 4º grado. A falta de esto, hereda el fisco. Doctor. Y digo, ¿a dónde estoy yo? En familia, en el aire. Doc, ¿puedo hacer Sí. una pregunta? Sí. Procesalmente, me pongo del lado del demandado. Uno podría plantearle a un reclamo de compensación económica si sabe que es subsistencia de una unión convivencial registrada o Sí. de un, digamos, una excepción de falta de legitimación pasiva, por ejemplo, al progreso de la acción. Sí. Claro. Sí. Porque, digamos, yo para tener el derecho... Claro, porque yo para tener este derecho tengo que acreditar esa unión convivencial. Si está registrada con el título. Y si no está registrada, con todos los requisitos. Y entre uno de los requisitos me dice no tener impedimento de ligamen. El 510. En consecuencia, si tengo impedimento de ligamen, no estoy en unión convivencial y por lo tanto no puedo acceder a los derechos de la unión convivencial. Sí. Sí, Lina, sí. Más que una falta de legitimación pasiva, yo lo plantearía como una falta de acción fundada en el impedimento de ligamen. Y se lo dejaría, obviamente, yo soy de Córdoba también, para el final de la sentencia, para que tramitaran todas, yo si fuera abogada del demandado, ¿verdad? Para que tramitaran todo el juicio y que al final la jueza le dictara la falta de acción directamente. Yo lo plantearía de esa forma. Claro. Sí. No como una falta de legitimación pasiva. Sí, digo, depende de cuál. Claro. ¿De qué lado estamos? También puede ser en ese sentido. Sí. El tema es. Claro. El tema es que por un camino u otro no voy a tener el derecho. Ese es el punto. No lo tengo. No tengo ningún derecho. Claro. En absoluto, no tengo ningún derecho. Ahí está ese es el punto. Yo de hecho, tuve un caso de pedido de compensación económica de una conviviente que ella era viuda, pero su conviviente era casado y durante la convivencia él obtuvo la sentencia de divorcio con retroactividad a la disolución de la sociedad conyugal a la anterior a que comenzara la convivencia. La convivencia había comenzado con mi cliente en el año 99 y él obtuvo la sentencia de divorcio con retroactividad al cese de la sociedad conyugal al año 98. Hasta ahí estamos fantásticos. Bueno, en realidad cuando yo presenté el pedido, por un lado el pedido de compensación y el incidente de atribución de la vivienda, lo que me opusieron en el incidente de atribución de la vivienda y después en el pedido de compensación, en las dos cosas me opusieron la falta de acción y la falta de legitimación pasiva. Bueno, gracias a Dios lo terminé negociando y hice una muy buena negociación para mi clienta, pero no sé lo que hubiera salido al final, por eso aconsejé la negociación, porque no sé lo que nos hubiera salido al final. Exactamente. Esa situación es muy común que se dé y ahí uno en la negociación tiene que ir a una situación a veces de negociación perdiendo ciertos derechos, digamos. Por esta situación por esta situación de que no tiene derechos los convivientes. Tenemos que terminar con una negociación. Claro. Exactamente. Y ya dependemos, se depende de la situación fáctica de las partes, que es lo que quieran ceder o no ceder. Sí. Por eso yo creo que este impedimento del ligamen es uno de los requisitos que hay que plantear, esto de la inconvencionalidad, porque no tiene ninguna relación causal con estos derechos, o no debería tener a esto efecto. Vuelvo a repetir, el impedimento del ligamen puede tener virtualidad para que el Estado no me registre.
porque ahí es lógico que el Estado, si tiene vigente un matrimonio, no pueda a la vez una persona registralmente estar casado y en unión convivencial, ¿está claro? Y entonces ahí surge razonable que el Estado me impida la registración. Ahora, lo que el Estado no me puede o no me debe impedir es que yo haya formado una familia si demuestro todos estos elementos. Digo, una unión convivencial de hecho. Pero está claro que que el impedimento de ligamen es puesto para todas las uniones convivenciales. Por lo tanto, está claro en esto que decíamos recién que no está jurídicamente en ningún caso en la categoría de unión convivencial para tener el acceso a estos derechos. Por eso digo, este es el requisito que hay que plantear la inconvencionalidad. Perdón, doctor, podría ser podríamos plantearla también la violación de un derecho humano básico fundamental, Sí, porque claro, digamos claro. Costa Rica y también podríamos fundarlo ahí. Sí, perfectamente, sí, porque está involucrado, como decíamos, un derecho humano. Además que nos obliga a hacer hechos positivos, digamos, o sea, me dice, si vos querés vivir en convivencia, te tenés que divorciar. ¿Por qué? Bueno, quiero decir, ¿te obliga a hacer una serie de hechos positivos? No sé. Claro, para tener un derecho humano. Y en esta situación y en este contexto, lo que no tiene es relación causal. Bajo ninguna circunstancia este impedimento, entiendo, podría ser fundamento para hacerme perder este derecho humano. Pero por eso digo, el tema es, como decía recién Lilian en la pregunta o en la consulta, que en la ley está esto y el cliente tiene que negociar por afuera para que le dé de alguna manera o trate que le dé algo, porque como está fuera del sistema en el sentido que no está reconocido su derecho, quedará librado a la negociación de las partes y de lo contrario tendría que plantear el cuestionamiento constitucional o convencional de esta norma, que ahí también va a depender del juez. ¿Cuántos jueces van a declarar? Claro, no. Y estamos otra vez en un punto de decir, esto es lo que tenemos que tratar de advertir para saber qué herramienta o qué instrumentos vamos a utilizar, porque tener presente claramente que los derechos y el contexto que me da el nuevo código en este sentido es mucho más restringido de lo que parece, de lo que se dice como modelos familiares, mucho más restrictivo o mucho más limitado de lo que se dice, porque uno imagina modelos familiares, dice, bueno, voy a elegir, no, eso uno lo tiene que tener claro porque si no empieza el problema en el sentido de, tiene una construcción mental que no responde a la realidad. Y eso es lo que hay que tratar de avanzar, primero jurisprudencialmente, a través de los planteos y los cuestionamientos, y después fundamentalmente en las leyes. Digamos, advertir estas circunstancias para que el legislador advierta que esto hay que cambiar. Porque si todos señalamos que esto es un gran avance, y vamos a estar en problemas, porque a lo mejor vamos a estar 20 años hasta que nos demos cuenta de que en realidad hay un montón de derechos diarios o situaciones prácticas que parecieran que no deben admitirse discusión, que tienen que tener derecho. Porque estos ejemplos que estamos diciendo, que son habituales y son comunes, no condicen con la lógica jurídica. Es más de uno de decir, pero esto es así, porque hasta pone en cuestionamiento que realmente sea así, porque es tan absurdo o tan elemental,
si es que consideramos que tiene una amplitud de derechos, que por lo menos no coincide con esto, con el diseño, digamos, teórico que uno tiene acerca de estas formas o modelos de familia, ¿no? Pero está claro que el 510 marca el impedimento del ligamen para todos los casos de uniones convivenciales, registrada o no registrada, y por lo tanto, si hay impedimento del ligamen de uno o ambos, no van a estar nunca en la categoría de unión convivencial. Que ahí también, esto que decía usted de derechos humanos, el cuestionamiento viene por el lado de familia, porque ahí lo que yo puedo cuestionar es que yo constituí de hecho una familia. Porque si yo me fui a convivir en estas circunstancias con una persona durante 2 años, 5 años con más razón, o 10 años con más razón, yo puedo decir, el Estado no puede desconocer efectos de la familia a esta familia, que es lo que hace. Cuando que el mismo Estado reconoce a esa familia para otros efectos. Porque acá viene el otro tema. Acá habría una disociación del Estado, porque, a ver, el Estado me tiene que decir, ¿usted es familia o no es familia? ¿Es familia para todos los efectos legales o no es familia? Ahí sería coherente si el Estado me dice, no, no, yo no le doy ningún derecho, entonces la discusión es otra. Lo más grave es que el Estado, en realidad, aún habiendo impedimento de ligamen, me reconoce derechos, me reconoce como familia, por ejemplo, para daño y perjuicio, para el derecho de pensión, para este derecho, por ejemplo, de disponer la exequia, pero no me reconoce la condición o la calidad de familia, que es lo primero que me tienen que reconocer, para pedir derechos de familia. Y entonces digo, acá el Estado está incurriendo en una contradicción, porque me reconoce como familia, porque me da estos derechos, pero para estos otros derechos me dice que no soy familia. Fíjense que es mucho más grave entonces, porque hay ahí un doble estándar del Estado en relación a esa misma unión, reconocerle para ciertas cosas y desconocer para otras. Y entonces ahí hay que sumar este fundamento o esta idea de contradicción por parte del mismo Estado, digamos. Pero bueno, ese sería el planteo, la cuestión en el contexto de estos modelos familiares y tener en cuenta respecto de estas situaciones, porque son los aspectos, digamos, que diferencian según yo tenga o no tenga derechos, digo, estos derechos básicos como atribución de la vivienda, compensación económica, etcétera, que son los pocos que tienen las uniones convivenciales, no los tiene en estas condiciones o en esta situación. Entonces el agravamiento es mayor porque acá hay una especie de familia que ya se quedó fuera del sistema de pleno derecho y no tiene ninguna posibilidad de entrar. Por prolongado que sea esa convivencia. Porque por más que estén 2 años, que sería el mínimo, o 40 años, exactamente igual. Y eso es lo que deviene o surge como algo que pareciera no condice con un sistema de reconocimiento de distintas formas de familia por parte del Estado, ¿no? ¿Qué duda tienen o qué preguntas sobre estas situaciones? ¿O qué reflexiones, digo? ¿Alguien ha tenido una experiencia o situación de planteos? En alguna de estas situaciones, digamos, en ejercicio de la profesión. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, a mí me interesaría, si es posible, que si hay alguna norma dentro del código, algún artículo, porque no lo he encontrado, que defina el concepto de familia. Y también un poco todos estos cuestionamientos que usted ha hecho a lo largo de esta tarde, a mí me llevan a pensar por qué no se definió algo que supuestamente es esencial. Porque si nosotros vamos a regular institutos jurídicos, ¿por qué, como es el matrimonio, y yo creo que la relación convivencial existe como instituto jurídico? Entonces, ¿qué no definir lo básico y lo esencial para empezar a regular cada uno de estos? ¿Sí? Sí, justamente yo creo que el código no define para no evidenciar. Porque si tuviera que definir, se pone en autocuestionamiento, porque si yo defino un concepto de familia amplio, se distorsionaría con las normas que estoy estableciendo. Fíjense que en el 2006 se definió en el decreto reglamentario del 415 el concepto de familia en la relación de niño, niña, adolescente. El decreto reglamentario de la ley 26061 de protección integral de los derechos de niño, niña, adolescente. Y ahí justamente se dice que el concepto de familia ampliada o familia extensa, etcétera, debe entenderse no solamente a los parientes, que sería el concepto clásico de familia, sino todos aquellos que tienen respecto del niño vínculos afectivos, que sería hoy referente afectivo, socioafectividad. Debe comprenderse ese concepto de familia. 2006, el código se dictó 9 años después. Si yo en el código hubiese tomado ese concepto 9 años, el concepto definido en el decreto reglamentario del 415, si hubiese tomado ese concepto para establecer los derechos y deberes dentro de las relaciones de familia, es un avance bárbaro. Sin embargo, en la guarda, como vamos a ver, o en la entrega de guarda con fines de adopción, se habla de parientes, como decían antes al comienzo que alguien preguntó recién. Es decir, que el concepto de familia está limitado a un concepto legal de parentesco, que es el concepto viejo, el concepto clásico, restringido de familia, los parientes y el cónyuge. Hoy se tiende a avanzar hacia una idea de socioafectividad. Quizá el ejemplo más claro en el código, ahí sí se puede dar con respecto a la tercera fuente filial, que es la voluntad procreacional. En ese sentido se va. O el caso del progenitor afín, que vamos a ver, son los aspectos favorables del código. Pero sacando esas instituciones y esos reconocimientos expresos, todo lo que tiene que ver con los referentes afectivos o socioafectividad o vínculos afectivos, como decía el decreto reglamentario, nos encontramos que no están al amparo del reconocimiento de derechos de esa familia. Y ahí estaría evidenciado este sistema, por eso yo creo que la falta de definición también tiene que ver para no autocuestionar el alcance de los derechos y deberes en las relaciones de familia. Y eso se ve claramente y lo vamos a ver en su momento en sucesiones, porque el concepto de familia claramente restringido es el concepto hoy de sucesiones del derecho romano y del código de Vélez, que son los descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales, o sea, los parientes y el cónyuge. ¿Quiénes son familia? Los parientes y el cónyuge. Es un concepto de familia clásico, restringido. Ahora pareciera que todos estamos de acuerdo que el concepto de familia comprende, además, obviamente, además de los parientes del cónyuge, a otros tipos de uniones o de afectos, referentes afectivos o socioafectividad, para ampliar ese concepto legal, estricto de parentesco, y otras personas que tienen una historia, como dice el decreto reglamentario, respecto del niño o niña adolescente, es decir, un vecino que lo crió durante 5 años, bueno, no es pariente, no hay un vínculo legal, pero tiene una historia de vida respecto a su identidad, que sería el aspecto dinámico, que ha construido un vínculo
y que lleva al reconocimiento de esa familia. Cosa que estamos todos claros en el sentido de que todos estamos de acuerdo, etc. Pero cuando nos encontramos el derecho sucesorio, a quien se transmite la sucesión, en este caso el concepto de familia, es el pariente y el cónyuge. Descendiente, ascendiente y colaterales son parientes. Y el cónyuge el matrimonio. Y entonces alguien me puede decir, ¿pero dónde quedaron las uniones convivenciales? ¿No son familia? Sí, pero sin derecho hereditario. ¿Dónde quedó el progenitor afín? ¿No tiene un vínculo y un reconocimiento en el nuevo código? ¿No hereda? No, nunca. Los referentes afectivos, la socioafectividad, alguien que crió a una persona durante 7, 8, 10 años y se produce el fallecimiento de esa persona, ¿no lo hereda? No. Si no es pariente, o sea, traducido a la situación práctica, mantiene un concepto clásico de familia en cuanto a los derechos. Es más, peor todavía, porque a falta de todo esto, ¿quién hereda? El Estado, herencia vacante. Es decir, es mucho más evidente y obsoleto este régimen porque dice, bueno, como no tiene herederos, llamados por ley, que son los descendientes, ascendientes, cónyuges y colaterales, la herencia corresponde al fisco. Y entonces, ¿dónde quedó el concepto de familia actual? Y sí, para el discurso, es todo bárbaro. El conviviente quizás es el más evidente, porque yo viví 30 años con una persona, terminó la unión por muerte y no heredo. ¿Qué ejemplo más claro que es eso? Que esa herencia puede quedar para el Estado. Entonces yo le digo, de acuerdo a un concepto actual de sentido común, olvidemos los tratados internacionales, ¿les parece que puede ser más familia, en este sentido, el Estado con herencia vacante que alguien que vivió en un proyecto de vida común durante 30 años con esa persona? Y sin embargo, el Estado lo que le dice, no, como usted no hizo un testamento, no sabíamos si lo quería. Sí, pero yo hace 30 años que viví en pareja con él. Y bueno, pero si no se casó, es porque no sé si lo quería tanto. Dice, entonces, los bienes son del Estado. Claro, eso dicho hace 200 años, bueno, podría sonar lógico, por las formas de familia. Dicho eso hoy, es más, si uno lo dice esto en abstracto y de una, cualquiera dice, este está equivocado con lo que está diciendo. No puede decir el código eso, pero eso dice. Por eso decíamos, hay muchas cosas que nosotros creemos que no dice el código y dice todo lo contrario. Pero está bien traducido en el sentido de la venta. Porque acá lo que se ha traducido es muchas cosas que se dice que el código dice, aunque no diga. Pero todos creemos que dice eso. Por eso digo, muy simbólico eso que he encontrado hace tiempo como explicación, porque es eso, o sea, decir cosas que no dice el código. Y lo más grave es que se ha construido todo en teoría, todo un discurso que más o menos transita esto, porque más de usted habrá ido a una jornada, un congreso, tanto precódigo como postcódigo, y habrán escuchado algunos que hablan de una situación y entonces todo el mundo, claro, sí, será así, aunque no sea así. Pero queda como una situación de, ahora las uniones convivenciales están reconocidas como familia, Vélez no la reconocía, ampliación de derecho, autonomía de la voluntad, bárbaro, todas esas palabras extraordinarias. Es bárbaro. Ahora, cuando vamos a la traducción concreta de los derechos, no. Y eso me parece a mí que es lo que yo trato de poner más el acento, porque es como que si no es como que, bueno, uno tiene que comprar el discurso y no racionalizarlo. Es decir, esto es así, aunque no sea así, bueno, vamos a creer que esto es así. Y eso es lo que a mí me da la realidad, porque a mí antes de la pandemia, en la sala de profesores, en la Facultad de Derecho, uno que da laboral. Imagínense en laboral, que tiene derecho a pensión, indemnización por muerte del trabajador de la conviviente, indemnización por muerte del trabajador de la conviviente en la LCT, que de la década del 70, que todos los laboralistas dicen hay que cambiar la ley de contrato de trabajo. Bueno, la ley de contrato de trabajo en el 248
en la década del 70, cuando los concubinos eran malas palabras, le dio, hasta hoy, el derecho a la conviviente por la muerte del trabajador. Miren de avanzado, de algo que está viejo, la ley de contrato de trabajo. El 248 se lo daba hace 50 años. Muy bien. Un profesor de laboral se estaba separando de su conviviente, caso real, digamos, en la sala de profesores. Digo, esta oración en el 2019, en el segundo cuatrimestre del 2019, o sea, por eso con prepandemia, en la sala de profesores me dice, mira, estoy separando a mi mujer, de mi señora, mi mujer, etc. Y en realidad, con respecto a los bienes, adquirimos, compramos una casa, una quinta, etcétera, durante los 15 años, etcétera. Digo, ¿a nombre de quién está? De tal, de él, por casualidad estaba a nombre de él. Digo, casualidad porque siempre coincide con eso. Y entonces me dice, bueno, pero ella quiere una parte de... Y me dice, sé que le corresponde sé que le corresponde el 50%. Y le digo, no le corresponde nada por régimen patrimonial, porque no hay régimen patrimonial, el 528 dice los bienes que se mantienen en la titularidad de cada uno. Le expliqué esto que hemos dicho al comienzo. Y me dice, ¿pero cómo? Me dice. Ahora el nuevo código cambió. Un profesor de laboral, un profesor de laboral. Y se quedó dudando, pero dudando en su concepción, porque además él sabía que yo era profesor de familia, porque si este ya me está mintiendo, ya estamos en un problema. Pero se quedó dudando y se fue convencido, después se habrá ido a ver el código, lo ha dicho. Él estaba convencido, profesor de la facultad, de laboral, etcétera, con el nuevo código le dio el derecho al 50%. Imagínense alguien que viene, que nunca leyó una norma, un artículo, una ley, etcétera. Si él se quedó como diciendo, me estará diciendo, como que dudó si yo le estaba diciendo realmente o estaba desactualizado, porque en un momento habrá pensado, che, enseña encima familia y está desactualizado. Por eso digo, es muy gráfico esto, porque ahí está. Él lo que tenía era toda una construcción o un relato, y cuando se fue a su caso particular, él daba por presupuesto esto. Y le digo, no, nunca no tuvo derecho, ya tenía 4 años de vigencia el código. Bueno, a lo mejor a él, si no le pasaba eso, seguía toda su vida creyendo en todo esto. Claro, porque él también, siendo de laboral, habrá dicho, nosotros le dimos a la conviviente un montón de derechos en la década del 70, en la década del 80, ¿cómo me voy a imaginar yo que en el 2015, en un nuevo código, no le dé a la conviviente un derecho básico de familia con respecto a los bienes? Y no, es así. Por eso digo, legal argentino, y sobre esto tenemos que tomar nota o consideración para ver en todo caso y poner en evidencia qué es lo que se puede cambiar, no se puede cambiar, o lo que sea, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, etc. Sí, lógicamente en lo que dicen ahí en el chat, yo creo que el derecho, ojalá, el concepto de familia esté hecho por los laboralistas. Habríamos progresado mucho más. Mucho más. Ahora, ¿cuáles son las razones, las causas? No sé. Porque fíjense que en familia, en la parte de familia, también los integrantes han sido la mayoría mujeres. Entonces eso es otro dilema que yo no puedo responder o no sé cómo responder, porque si esto lo hubiesen hecho hombres, digo, sí, yo hubiese dicho, claro, claramente, porque acá hay una situación de género en la cual, como la situación real es esta, entonces, digo, claro, el hombre se dio cuenta que mantiene su privilegio. Ahora, lo que suma el desconcierto, para mí, es que la mayoría que hicieron esto fueron mujeres. Entonces digo, ¿pero no lo vieron a esto?
o está en discusión esto que yo estoy diciendo de ver, porque a veces dice, bueno, esto es una historia o una realidad que no es en la práctica así. Pero creo que esto, por eso digo, las sentencias y los casos judiciales son muy claros respecto a todas estas problemáticas familiares en cuestiones de género, en la diferencia de quién reclama estos derechos. Pero bueno, por eso digo, eso en todo caso, uno puede decir cuál es la explicación y podemos discutir cuál es la explicación. Lo cierto es que esto es así, que es lo inentendible, pero es lo que tenemos. Eso es lo que uno tiene que tener claro en este contexto. Y obviamente, sobre ese eje, tratar de cambiar, planteando a través de estas cuestiones que decíamos de cuestionamiento, poniendo en evidencia esto, más allá de las palabras, poniendo en evidencia esto, porque si ponemos en evidencia esto, yo creo que más de un juez va a decir, no, esto es una barbaridad, esto es injusto, más allá de ser inconvencional, digo, esto es contrario al sentido de justicia. Ya abandono el tema de lo convencional, lo constitucional, que puede ser más elegante o más técnico. Esto es una cuestión hasta de sentido común. Lo que pasa es que no está planteado así. Está planteado, por eso digo, todo desde lo discursivo. Claro. Y desde lo discursivo no se ve esto. Entonces todos terminamos feliz, contentos, y dice, qué bárbaro, esto bárbaro. Y bueno, y ahí se sigue. Y en ese contexto obviamente es más difícil cambiar cuando hay toda una construcción teórica y no se baja a la realidad, porque entonces yo no puedo percibir si algo está bien o está mal. Por eso esa comparación de estas situaciones concretas que estamos diciendo es para poner, digamos, en contexto claro de blanco y negro de qué estamos hablando cuando estamos hablando de eso. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Con relación a la IVE, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en relación a los tratados internacionales y la actual normativa del Código Civil, básicamente el artículo 19. ¿Cuál es su opinión? Sí, en realidad el artículo 19 claramente marca un criterio restrictivo que es más cerca de Vélez, porque dice la existencia de la persona comienza en el momento de la concepción, ¿no es cierto? Y estamos hablando en ese contexto de todos los aspectos que surgen como derivado de ello, entre otros el tema del IVE. Además del embrión crioconservado, etcétera, que queda todo en una situación de discusión, etcétera, que no lo resuelve al decir de la concepción. A mí con respecto a ese tema, yo creo que a veces la discusión es cuándo empieza la vida, me parece que eso a este fin es irrelevante, porque en el tema del aborto, a mí lo que me parece es que el eje central, aún reconociendo un derecho a la vida, es si la gestante, la persona gestante, puede ser obligada a llevar adelante un embarazo en contra de su voluntad. Y ahí es donde, en ese sentido, me parece que el tema se resuelve o se debe resolver en el sentido de que yo no puedo imponer a alguien que siga adelante con un embarazo en contra de su voluntad, porque estoy provocando una situación, digamos, que no condice con... Porque en definitiva, hasta que no se produzca el nacimiento, no hay autonomía de esa vida. Y por lo tanto, aunque yo diga que tiene vida, me parece que eso es una discusión que no cambia lo que digo, porque hasta tanto no se dé la separación de la gestante en este caso, no hay autonomía. Y tal es así que el mismo código, tanto de Vélez como el nuevo código, fíjense que si bien se reconoce la vida al momento de la concepción, hay una categoría indiscutible que implica una diferencia, porque tanto en el código de Vélez como en el nuevo código, dice que si el concebido naciere vivo,
al momento del parto, sus derechos quedarán irrevocablemente adquiridos. Y si nacieron muertos, es como si nunca hubiera existido. Con lo cual, está reconociendo, digamos, que esa autonomía, en el sentido integral del reconocimiento de persona, es el momento que logra esa separación del seno materno. Porque hasta tanto no se produzca esto, no deja de ser una parte de la mujer, por más vida que tenga. Y entonces la decisión es la de la gestante, porque se trata de su cuerpo. Y yo no encuentro un argumento para, desde el Estado, obligar a esa persona a seguir adelante en un embarazo no deseado. Ahí es donde no. Por eso digo, para mí esto se resuelve desde ese punto de vista en el sentido de la autonomía de la gestante, porque vamos a suponer que viene una persona que está embarazada y le dice al juez, yo quiero abortar. Entonces vamos a suponer que el juez diga, no, en protección de la vida, a esta persona yo tengo que proteger esta vida por nacer. Vamos a suponer que esa es la lógica, aún reconociendo que tiene este derecho, no desconociendo y diciendo que no es nada, tiene derecho a la vida. ¿Cuál sería la operatividad del Estado si esta persona a mí me dice, pero yo quiero abortar? Yo tendría que, como no puedo separar a la gestante del por nacer, tendría que privarla de su libertad, en resguardo de esa persona por nacer, porque como ella quiere abortar, entonces yo para proteger al por nacer la privo de su libertad. No logro ahí encontrar la racionalidad. O viene la que está en situación de embarazo, la gestante, y me dice, yo quiero hacer huelga de hambre, no quiero comer. Entonces yo digo, yo en nombre de la persona por nacer la voy a obligar a comer. No. ¿Por qué? Porque siempre el tema, más allá de la autonomía o el derecho que pueda tener la persona por nacer, está ineludiblemente unida al cuerpo de la gestante. Y entonces, en ese contexto, es la que debe prevalecer. Pero bueno, obviamente esto es un tema, debatible, opinable, y es un tema que siempre ha existido más allá de las leyes, etcétera, posturas, digamos, ideológicas, filosóficas, religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Claro, justamente el otro progenitor. ¿Por qué acá el hombre no juega? No porque tenga menos derechos, sino porque también, y acá se ve claramente, el hombre, cualquier decisión que pueda tener en contra de la gestante, yo tendría que obligarle a la gestante. Y estamos en la misma. O sea que la única que tiene legitimación activa es la gestante. Exacto, porque es parte de su cuerpo. Perfecto. Por eso a mí me parece que toda esa discusión de cuándo empieza la vida en este contexto es irrelevante. En cuanto al aborto, digo. Porque hasta tanto no haya separación del cuerpo, yo no puedo utilizar como medio a la mujer. Pero bueno, por eso digo, es un tema que tiene muchas posturas, muchas discusiones, y siempre queda abierto al debate, ¿no? Bueno, entonces, ¿seguimos la próxima clase? Para ver los efectos derivados y la comparación en el matrimonio y en la unión convivencial de los efectos derivados después del divorcio, en el caso del matrimonio, y después de la unión convivencial. ¿Qué derechos le da la ley a los cónyuges divorciados y qué derecho le da la ley a las uniones convivenciales en el contexto del reconocimiento en el nuevo código una vez que se da la separación?
Ahí envié en el WhatsApp el fallo que le decía de Rosario, envié hace un rato, en el grupo. Ahí envié el fallo de Rosario. Leanlo porque es interesante en los fundamentos. A mí, bueno, yo quería hacer una consulta. El otro viernes. Sí. Está bien. Yo tenía una consulta porque he tenido un caso puntual en realidad de algo que no está tipificado ni para unión convivencial, creo yo, porque era el caso de una mujer que ha sido sostén del hogar durante los últimos 10 años, han estado en unión convivencial durante 20 años, y ella se retira del domicilio y le deja al hombre todos los bienes que poseían, porque el señor ejercía violencia de género. Llega a una instancia en que él la grababa mientras se bañaba, o sea, todas unas situaciones espantosas. Él pide la compensación económica y yo alego que no tiene lugar por el hecho de que había unas denuncias de violencia planteadas en este sentido, porque, o sea, ¿cómo puede venir a pedir compensación económica con todo lo sucedido? Y en familia me dicen que acude por violencia, y en violencia me dicen que acude por familia, aquí en Córdoba. Entonces, claro, porque ahí puede haber varias acciones. Después, cuando veamos ahora pronto la compensación económica, ahí vamos a ver situaciones donde están involucradas violencia de género en casos judiciales, y ahí quizás vamos a ver las situaciones o distintas variantes que puedan llegar a tener, porque conlleva varios aspectos la pregunta. Pero sí, es una situación interesante para analizarlo. Acuérdense cuando veamos lo de compensación económica para traer a colación y compararlo con los casos que hay. Yo tengo un caso parecido, doctor, también, que justo iba a consultar. Bueno. Sí. Así que por eso. Porque está vinculado en casos judiciales de compensación con circunstancias de violencia de género, sobre todo en el tema de la caducidad, que hay fallos también. Así que bueno, entonces. Profe, doctor, quedó una pregunta en el chat que voy a habilitar a la doctora María Mabel Molina para que la formule. Bueno. Sí, buenas tardes, doctor. Tengo una clienta, ¿cómo está? Soy de Altagracia, me presento, Mabel Molina. Tengo una clienta que falleció, su conviviente, y los padres enterraron al fallecido en Cruz del Ejes. Ella no puede viajar a Cruz del Eje, bueno, una cuestión espiritual, mucho más que ya está regulado en el código, y quisiera traerlo al cementerio de San Clemente. La pregunta es, ¿por qué procedimiento esta chica, porque como es conviviente y tiene un hijo también de él, tendría que ir a la justicia y la competencia serían los tribunales de Altagracia? ¿Cómo es el procedimiento para solicitar el traslado, atento que hay oposición de sus papás? No, aplicando justamente la elección del 61. Sí. Plantear la vía judicial con ese argumento de fondo, digamos. Bien, en un juzgado de civil y comercial, de familia, acá tenemos multifuero. Sí, multifuero, porque aparte el tema de la exequia está en civil 1. Sí. Así que sería competente el multifuero en este caso. Bien. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces. Muy bien, entonces. ¿Seguimos la próxima clase? Bueno. Natalia Cinto creo que quería hacer una pregunta. Levantó la mano. No, te saludaba porque ya me tengo que retirar, tengo que ir a dar clases. Listo. Bueno, doctor, muchas gracias. Entonces, bueno, gracias. El viernes que viene no hay porque es 2 Semana Santa, ¿no? La próxima sería el 9, entonces. El viernes 9, ¿está? Bueno, perfecto, nos reencontramos el 9 de abril, 15 horas, con la misma ID que tuvimos para ingresar estas últimas 2 clases.
Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.